En un mundo donde los grandes imperios comenzaban a levantarse y las ciudades florecían en Mesopotamia, vivía un hombre que parecía insignificante a los ojos de muchos, pero que se convertiría en uno de los pilares más importantes de la historia de la humanidad. Su nombre era Abram, más tarde conocido como Abraham. La Biblia nos transporta a la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, un centro próspero de comercio, cultura y religiones paganas. Era una tierra llena de ídolos, donde los hombres adoraban a múltiples dioses hechos de piedra y metal. En medio de ese contexto de confusión espiritual, un solo hombre escuchó una voz distinta, la voz del Dios verdadero. Ese llamado lo cambiaría todo. Abraham no era un rey poderoso ni un guerrero con ejércitos, era un hombre común, pero con una fe extraordinaria. Dios le pidió algo que parecía imposible: dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía, para dirigirse hacia un destino desconocido. A cambio, le prometió algo asombroso: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí comienza un viaje que no solo transformó la vida de Abraham, sino que marcó el inicio de un plan divino que ha influido en la historia de millones de personas. Abraham es llamado el padre de la fe, porque su vida es un testimonio de confianza, obediencia y esperanza en medio de lo incierto. Su historia no es simplemente la de un hombre que vivió hace miles de años. Es la historia de alguien que se atrevió a creer, incluso cuando todo parecía imposible. Y hoy, miles de años después, su legado sigue inspirando a quienes buscan caminar con fe en un mundo lleno de incertidumbres. Prepárate para adentrarte en la vida de Abraham, un hombre que dejó atrás lo seguro para abrazar lo eterno, y que se convirtió en patriarca no solo de un pueblo, sino de la fe que cambiaría el rumbo de la historia. Antes de comenzar, si disfrutas de estas narraciones que traen a la vida las grandes historias bíblicas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de estas epopeyas llenas de enseñanza y reflexión. Capítulo 1. El llamado de Abraham. La historia comienza en la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, un centro cultural y próspero de Mesopotamia, lleno de comercio, templos y riquezas. Allí vivía Abraham, hijo de Taré, un hombre común en apariencia, pero que pronto recibiría un propósito extraordinario. En un mundo donde la idolatría y el culto a falsos dioses dominaban las ciudades, donde los hombres construían torres para alcanzar el cielo y confiaban en sus propias fuerzas, el Dios verdadero decidió escoger a un hombre para comenzar algo nuevo. Abraham no era un rey, ni un guerrero famoso, ni un sabio reconocido. Sin embargo, fue elegido para convertirse en el padre de una gran nación y en la raíz de una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. La voz de Dios rompió el silencio de lo cotidiano y resonó con poder. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras no solo marcaron el inicio de un viaje físico, sino el comienzo de una travesía espiritual. Abraham debía dejar atrás lo conocido, su seguridad, sus costumbres, su tierra natal. Todo para confiar plenamente en una promesa invisible, sostenida únicamente por la fe. La decisión no era sencilla. ¿Cómo abandonar la comodidad de Ur para aventurarse hacia un destino incierto? Sin embargo, Abraham creyó, y esa fe se convertiría en el pilar de su vida. Con su esposa Sarai y su sobrino Lot, Abraham emprendió un viaje sin mapa ni garantía humana, confiando únicamente en la palabra de un Dios que no podía ver, pero en quien decidió creer. Capítulo 2. Los compañeros del viaje. Antes de continuar con esta apasionante travesía, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque así podrás acompañarnos en cada nueva historia épica de la Biblia contada como nunca antes. Ahora sí, sigamos con Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal, Ur de los Caldeos, no emprendió su viaje en soledad. La Biblia nos dice que junto a él fueron Sarai, su esposa, y Lot, su sobrino, hijo de su hermano Harán, quien había muerto tiempo atrás. Lot era como un hijo para Abraham, y lo llevó consigo como parte de su familia.
También le acompañó un gran grupo de personas, sirvientes, pastores y criados, además de los rebaños y ganado que había acumulado durante su vida en Ur y Harán. Aquella no fue una partida discreta ni silenciosa. Fue una caravana inmensa, que cruzaba tierras y desiertos, moviéndose como una marea humana y animal hacia lo desconocido. Imagina la escena, un pueblo entero caminando, dejando atrás casas, costumbres, templos y la seguridad de una vida establecida. Abraham se puso en marcha con todos, confiando en la promesa de Dios, aunque sin conocer el destino final. Este detalle nos muestra algo profundo: la fe de Abraham no solo transformó su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Cada paso que daba era seguido por decenas de personas que confiaban en él, que lo veían como un líder, y que en el fondo compartían su misma esperanza. No iba solo. Iba acompañado por su familia, por su pueblo, y sobre todo, por la presencia del Dios que lo había llamado. Capítulo 3. El pacto de Dios con Abraham. En medio de su travesía hacia lo desconocido, Abraham no solo enfrentaba retos externos, como dejar atrás la seguridad de su tierra y convivir con pueblos extraños, sino también un desafío interno. ¿Sería capaz de confiar plenamente en la voz de Dios, aun cuando las promesas parecían imposibles de cumplir? La Biblia nos cuenta que Dios le habló directamente y le prometió algo extraordinario. De ti haré una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2-3. Este pacto no solo significaba abundancia y prosperidad material, sino algo mucho más profundo: Abraham sería el punto de inicio de un plan divino que cambiaría el curso de la historia. Un hombre ya mayor, con una esposa que no podía tener hijos, recibió la promesa de convertirse en padre de una descendencia incontable, tan numerosa como las estrellas del cielo. Imaginemos a Abraham mirando al cielo nocturno del desierto, viendo ese firmamento inmenso y brillante. En ese silencio, Dios lo invita a creer en lo imposible, a confiar en una visión que iba más allá de su lógica o de sus fuerzas humanas. Ese momento no fue solo un pacto entre Dios y un hombre, sino la apertura de un camino que marcaría la fe de generaciones enteras. Judíos, cristianos e incluso musulmanes reconocen a Abraham como el gran patriarca de la fe. La importancia de este pacto es que introduce un nuevo tipo de relación entre la humanidad y Dios, basada en confianza, obediencia y promesa. Abraham se convierte en ejemplo de lo que significa creer sin tener todas las respuestas, caminar sin ver el destino final, pero con la certeza de que cada paso lo acerca al cumplimiento de algo eterno. Capítulo 4. La promesa de la tierra y la descendencia. Mientras Abraham avanzaba en su viaje, cada paso lo acercaba a un destino que él mismo no podía ver con claridad. Sin embargo, su fe lo sostenía. La Biblia relata en el libro de Génesis 12:7 que, cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, el Señor se le apareció y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Imaginemos por un momento lo que esto significaba. Abraham era un hombre que había dejado atrás todo lo conocido, un hombre sin hijos y sin herederos, pero que ahora recibía una promesa extraordinaria: su descendencia sería la dueña de una tierra que aún no le pertenecía. La escena debió de ser sobrecogedora. Abraham, rodeado de montañas y tierras fértiles, levantó allí mismo un altar en honor al Señor. Ese altar era más que un simple acto religioso, era una declaración de confianza, un recordatorio físico de que había decidido creer en lo imposible. En este punto, la historia de Abraham empieza a tomar una fuerza especial. No se trataba solo de un viaje geográfico, sino de un viaje espiritual. La promesa de Dios no era simplemente heredar un territorio, sino convertirse en el padre de una nación. Y para un hombre que todavía no tenía hijos, esto representaba un desafío de fe gigantesco. Podemos detenernos aquí para reflexionar. Muchas veces en nuestra vida también recibimos promesas, sueños o visiones que parecen inalcanzables. Como Abraham, podemos sentir que no tenemos lo necesario para alcanzarlos.
Sin embargo, la historia nos muestra que lo importante no es lo que tenemos hoy, sino lo que estamos dispuestos a creer y a construir con fe y perseverancia. Abraham no sabía cómo ni cuándo ocurriría todo, pero sabía que la voz que lo llamó era digna de confianza. Y esa confianza lo mantuvo en camino, a pesar de las dudas y de los desafíos que aún vendrían. Capítulo 5. Las pruebas en el camino. El viaje de Abraham no fue un sendero fácil ni libre de dificultades. La Biblia nos muestra que, a pesar de la promesa de Dios, Abraham tuvo que atravesar momentos de incertidumbre, hambre y peligro. Cuando llegó a Canaán, la tierra prometida, lo que encontró no fue abundancia inmediata, sino una gran hambruna. La Biblia relata en Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí vemos algo clave: aunque Abraham había obedecido y estaba en la tierra prometida, la vida no se volvió fácil automáticamente. Esto nos enseña que estar en el plan de Dios no significa ausencia de pruebas, sino que en medio de ellas Dios nos guía y sostiene. Esta primera prueba lo obligó a dirigirse a Egipto en busca de sustento. Imagina la situación: Abraham había confiado en la voz de Dios, había dejado todo atrás, y al llegar al destino señalado, lo primero que encuentra es escasez. Para cualquiera, esto hubiera sido motivo de duda o desánimo. El viaje a Egipto. Egipto era una potencia en aquel tiempo. Gracias al río Nilo, sus cosechas eran abundantes incluso cuando otras regiones sufrían sequías. Por eso Abraham decidió viajar allí, buscando alimento y sustento para su familia y sus siervos. Pero al acercarse a Egipto, Abraham sintió temor. En Génesis 12, 11-12, Abraham le dice a Sarai: «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida». Abraham temía por su vida porque su esposa, Sarai, era muy hermosa, y los egipcios podrían matarlo para quedarse con ella. Por eso, Abraham pidió a Sarai que dijera que era su hermana. La protección de Dios en medio del error. Cuando llegaron a Egipto, los príncipes del faraón vieron a Sarai y la llevaron al palacio. El faraón trató bien a Abraham por causa de ella, dándole ovejas, vacas, asnos, siervos y camellos. Parecía que Abraham había salido beneficiado, pero estaba en una situación peligrosa. Dios, en su fidelidad, intervino. La Biblia dice en Génesis 12:17: «Mas Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abraham». El faraón, al darse cuenta de lo que había ocurrido, reprendió a Abraham y lo devolvió a su camino junto con su esposa y todas sus posesiones. Aquí hay una enseñanza profunda: Abraham falló en su confianza por un momento, tuvo miedo y trató de protegerse con sus propias fuerzas. Sin embargo, Dios permaneció fiel y lo protegió. Esto nos muestra que, aun cuando dudamos o cometemos errores, Dios sigue cuidando de su propósito en nosotros. Él no abandona sus promesas, incluso cuando nosotros fallamos. La salida de Egipto marcó a Abraham, aprendió que la provisión y la protección no dependen de su astucia humana, sino de la fidelidad de Dios. Estas pruebas no fueron obstáculos vacíos, sino procesos de formación. Dios estaba puliendo el carácter de Abraham, enseñándole a depender totalmente de él y no de sus propias fuerzas. Podemos ver aquí una enseñanza profunda: la fe no significa ausencia de pruebas, sino confianza en medio de ellas. Abraham aprendió que seguir el llamado de Dios no garantizaba un camino fácil, pero sí aseguraba su compañía y fidelidad en cada paso. Capítulo 6. La promesa de Dios a Abraham. Después de salir de Egipto y regresar nuevamente a la tierra de Canaán, Abraham levantó su altar en Betel y allí invocó el nombre del Señor. Su fe seguía firme, aunque los años pasaban y todavía no veía cumplida la promesa más anhelada: un hijo. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham, y fue en ese momento cuando le dio una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. En el libro del Génesis, capítulo 13, versículos 14 al 16, se relata cómo, después de que Abraham y Lot se separaron,
el Señor le habló directamente. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Era un mensaje cargado de esperanza. No se trataba solo de tierras y riqueza, sino de una herencia eterna. Abraham sería el padre de una multitud incontable. Sin embargo, Abraham seguía enfrentando el peso de la espera. Él y Sara ya eran ancianos, y la posibilidad de tener hijos parecía humanamente imposible. Aún así, Dios reafirmó su promesa una y otra vez. En Génesis 15:5 encontramos otra de esas escenas conmovedoras. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Imagina ese momento, Abraham, bajo el manto infinito del cielo estrellado, escuchando a Dios prometerle lo imposible. No había evidencia visible, no había razones lógicas, pero había fe. Y ese acto de fe fue tan poderoso que la Biblia declara en Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí se sella una de las verdades más grandes de la historia bíblica. No fue la fuerza de Abraham, ni sus obras, sino su fe lo que lo convirtió en justo delante de Dios. El camino de Abraham seguía lleno de desafíos, pero cada paso estaba sostenido por la promesa divina. La tierra de Canaán sería para él y para su descendencia, y aunque todavía no veía con sus ojos el cumplimiento, su corazón permanecía firme en la voz de aquel que nunca falla. Capítulo 7. El hijo de la promesa. El tiempo pasó, y Abraham y Sara envejecieron. A los ojos humanos, parecía imposible que la promesa de Dios se cumpliera, tener un hijo propio, de su misma sangre, que sería el heredero del pacto. Sara ya había pasado hacía muchos años la edad de concebir, y Abraham era un anciano. La lógica, la ciencia y la biología parecían oponerse al plan de Dios. Pero es aquí donde la Biblia nos recuerda una verdad eterna. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 18:14. Dios mismo había visitado a Abraham en Mamre, acompañado de ángeles, y le reafirmó la promesa, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Génesis 18:10. Sara escuchó aquellas palabras desde la tienda, y al oírlas, rió para sus adentros, pensando, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18:12. La risa de Sara no era de alegría en ese momento, sino de incredulidad. Sin embargo, Dios respondió con firmeza y ternura, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo difícil para Jehová? Génesis 18, 13-14. Pasó el tiempo, y al fin, contra toda esperanza, la promesa se cumplió. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado por Dios. Génesis 21:2. Cuando nació el niño, Abraham tenía 100 años y Sara 90 años. Un acontecimiento imposible para los hombres, pero no para el Creador del universo. Por eso, Abraham llamó al niño Isaac, que significa risa, porque aquella incredulidad inicial se transformó en risa de alegría y asombro. Sara exclamó con gozo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Génesis 21:6. Con este nacimiento, quedó demostrado que las promesas de Dios se cumplen, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. El hijo de la promesa no solo era un regalo de amor, sino también una señal de que el plan de Dios trasciende lo que el ser humano puede comprender. Isaac representaba mucho más que un hijo esperado, era la confirmación de que Dios es fiel, que sus palabras nunca fallan y que, en él, los límites humanos se transforman en oportunidades para mostrar su poder. Capítulo 8. La fe llevada al extremo, el sacrificio de Isaac. Isaac había crecido como el hijo de la promesa, el heredero que Dios había asegurado a Abraham y Sara.
Era la confirmación de que la palabra del Señor nunca falla, sin importar el tiempo ni las circunstancias. Abraham lo amaba profundamente, no solo como padre, sino también como aquel en quien reposaba todo el futuro que Dios había prometido. Sin embargo, en Génesis 22 encontramos un episodio que desafía todo entendimiento humano. Dice la Escritura: aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 1, 2. Estas palabras debieron caer como un trueno en el corazón de Abraham. ¿Cómo podía Dios pedirle que entregara a Isaac, el hijo de la promesa? ¿No era él la clave del pacto y del futuro de su descendencia? Y sin embargo, Abraham no cuestionó. La Biblia relata que se levantó muy temprano al día siguiente, alistó su asno, tomó a 2 de sus siervos y a Isaac, y emprendió la marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Durante 3 largos días caminaron en silencio. Abraham cargaba no solo la leña, sino un peso invisible en su corazón. Cada paso era una lucha interna, el amor de padre contra la obediencia a Dios. Cuando llegaron cerca del monte, Abraham pidió a los siervos que se quedaran atrás. Solo él y su hijo continuarían. Isaac, sin sospechar lo que estaba por suceder, preguntó con inocencia: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. La respuesta de Abraham fue un acto de fe que traspasa los siglos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. En el monte, Abraham levantó un altar, colocó la leña, y con manos temblorosas ató a Isaac, quien en su confianza filial se dejó colocar sobre el altar. Abraham levantó el cuchillo dispuesto a obedecer hasta el final. Pero en ese momento, una voz del cielo lo detuvo. Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 11-12. Levantando sus ojos, Abraham vio un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Entonces lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Ese día, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa, el Señor proveerá. La prueba había revelado la fe de Abraham, una fe capaz de confiar en que, aun si Isaac moría, Dios tenía poder para resucitarlo. Hebreos 11, 17-19. Por su obediencia, Dios reafirmó la promesa. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22, 16-17. Este acontecimiento no solo probó a Abraham, sino que también anticipó algo mucho mayor. Siglos después, Dios Padre entregaría a su propio Hijo unigénito, Jesucristo, como sacrificio perfecto por la humanidad. Abraham, amigo de Dios y padre de una nación. La historia de Abraham culmina en una verdad tan profunda que atraviesa generaciones: fue reconocido como amigo de Dios. Pocas veces la Biblia utiliza esa expresión para describir a un ser humano, pero Abraham la mereció. En Isaías 41, 8, el Señor declara: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esto no fue un título vacío. Fue el reconocimiento divino a una vida marcada por la fe, la obediencia y la confianza en medio de lo desconocido. Desde que salió de Ur hasta que estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo, Abraham caminó con Dios en cada paso, en las pruebas y en las promesas. Una fe que se convirtió en nación. El pacto de Dios con Abraham no era solo personal, sino eterno. En Génesis 22, 17-18, después de la prueba con Isaac, Dios le reafirma:
de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ese todas las naciones no era un detalle menor. Era el anuncio profético de que, de Abraham, nacería un pueblo que llevaría el nombre de Dios, y de ese pueblo vendría finalmente el Mesías, el Salvador del mundo. La fe de un hombre se convirtió en el inicio del plan redentor para toda la humanidad. El legado de la fe. Abraham murió en buena vejez, como dice Génesis 25:8, y fue unido a su pueblo. Había visto el cumplimiento de lo que parecía imposible, un hijo nacido de la promesa cuando la lógica humana decía que era demasiado tarde. Había experimentado cómo Dios lo protegió en tierras extrañas, cómo lo prosperó en medio de dificultades y cómo lo guió hacia un futuro más grande de lo que él mismo podía imaginar. El apóstol Pablo lo explica en Romanos 4:20-21. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es el corazón de la historia. Abraham creyó. Creyó cuando no veía nada. Creyó cuando lo que Dios pedía parecía imposible. Creyó cuando las pruebas parecían insoportables. Y esa fe fue contada como justicia, como lo recuerda Génesis 15:6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. La vida de Abraham nos deja una enseñanza eterna. La fe no es creer solo cuando todo es fácil, sino confiar aún cuando parece imposible. Su ejemplo nos recuerda que Dios cumple lo que promete, que nada está fuera de su poder y que la obediencia abre puertas a bendiciones que trascienden generaciones. Hoy, cuando miramos la historia de Abraham, entendemos por qué fue llamado amigo de Dios. Su relación con el Creador no fue superficial, sino íntima, profunda, forjada en la confianza y la obediencia. Su legado sigue vivo, porque cada vez que alguien decide creer contra toda esperanza, camina en los pasos de Abraham. Así concluye la vida de Abraham, el hombre que caminó con Dios y fue llamado su amigo. Su fe abrió el camino para que naciones enteras fueran bendecidas, y su historia sigue hablándonos hoy. Creer, incluso cuando todo parece imposible, es el inicio de los mayores milagros. Y ahora, la pregunta es, ¿qué parte de tu vida necesita esa fe que desafía la lógica? Tal vez un sueño, una promesa, una esperanza que parece tardar demasiado. La vida de Abraham nos muestra que Dios nunca llega tarde y que su palabra siempre se cumple. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar, a compartirla con alguien que lo necesite y a seguir explorando junto a nosotros más relatos que inspiran, enseñan y nos recuerdan que nada es imposible para Dios.